Cuarentonas somos todas. Solteras, casadas, divorciadas, profesionistas, amas de casa, activistas, mamás, amantes, cuerdas y locas, tan cuarentonas y tan poderosas, comiéndonos al mundo aunque nos regale unos kilitos de más y nos duelan las rodillas. con el superpoder en común de que ahora lo que opinen de nosotras nos viene guango. Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionarias Que se salen de toda definición. para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas Power. Advertencia. Este podcast fue grabado hace algunas semanas y hoy las cosas han cambiado para nuestra invitada. Quédense hasta el final para escuchar la historia. Cuando nos llega el amor en los 20s, el mundo se pinta de colores y todo parece sacado de un cuento de hadas. Y así, a pesar de tanta perfección, parece que entre los colores y destellos de amor, nuestra visión se vuelve tan borrosa que no nos deja ver todas las banderas rojas. Eso que pensábamos que cambiaría para bien al casarnos, se queda más bien en una idea. Y pareciera que al firmar estamos acelerando y potencializando los defectos que no nos atrevimos a ver. El divorcio, aunque complicado, parece una forma civilizada de salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando el príncipe azul se convierte en un desconocido capaz de todo por dañarnos? Hoy nos acompaña una cuarentona que se topó con el escenario más cruel. Lleva ya 2 años alejada de sus hijos, luchando cada día por recuperarlos. Y en el Inter ha fundado en México el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para ayudar a muchas mamás que, como ella, jamás imaginaron que el cuento se convertiría en historia de terror. Hola, somos Andrea Sordo Y Mariana Fernández. Bienvenidos a Cuarentonas Power. Hoy nos acompaña una cuarentona digna de admirar porque después de 2 años sin sus hijos al lado, mantiene una fuerza impresionante para luchar en contra de la violencia vicaria y en su propio andar ha logrado apoyar a más de 2,000 mujeres en la misma situación. Con ustedes, Jennifer. Bienvenida, Jen. Gracias. Bienvenida. Gracias. Mil gracias por estar aquí. Sabemos que andas en millones de cosas, pero gracias por hacerte un huequito y por venirnos a visitar. Quizá muchas de nuestras cuarentonas conozcan tu historia porque has encontrado en las redes un medio para hacerla pública y sobre todo para comunicarte con tus chamacos. Pero para las que no están enteradas, cuéntanos un poquito cómo va. Yo, como mencionaban, vivo violencia vicaria desde hace casi 2 años. Estoy sin mis hijos desde el 29 de marzo del 2021, que fue el día en que los sustrajeron. He pasado estos 2 años en juicios, ministerios públicos, llevando todo este proceso y entendiendo un poco más qué es la violencia vicaria. Obviamente, cuando a mí me quitan a los niños, el papá de mis hijos, por supuesto que no sabía ni siquiera que existía la violencia vicaria, no sabía que existía esta manera de poder violentar a las mujeres, que es a través de las personitas que más quieres, ¿no? Entonces, en su momento, porque yo me divorcié hace muchísimos años, en el 2015, tardé mucho tiempo en salir de esa relación violenta en todos los sentidos. Cuando yo me salgo, pasa bastante tiempo, la violencia de alguna manera seguía, violencia psicológica, violencia emocional, patrimonial, aún estando separada de él, ¿no? Ahí he descubierto en estos años que hay varias estadísticas y varios números que dicen que una mujer se tarda aproximadamente 9 años en dejar una relación violenta. Resulta que entre más alto, más arriba el estrato social, de alguna manera es más complicado dejar esta relación violenta en la que estás porque hay muchos factores a tu alrededor que pues intervienen en la decisión, ¿no? Claro, por un tema más social, ¿no? Totalmente. Más, o sea, por una presión social. ¿Qué van a decir de mí? El tema también de que estás cómoda económicamente y a lo mejor nunca has trabajado y entonces pues me salgo de esta relación y entonces me quedo sin nada. O sea, es más fácil que seas dependiente económico. Claro, exactamente. Es lo que he aprendido, ¿no? Entonces, cuando yo me divorcio, empieza el tema de pues, vamos a llegar a un acuerdo, un convenio. Afortunadamente los dos trabajábamos en ese momento y entonces es, pues, entre los dos pagamos lo que tiene que ver con los niños, punto, 50% y 50%. A mí no me da nada, yo no le doy nada y así fue el acuerdo, ¿no? Pero pues bueno, para él fue muy sencillo decir, pues yo no puedo, yo no tengo. Y era algo que ya sabía porque pues era algo que viví en el matrimonio durante tantos años. Que ya había pasado. Exactamente. Entonces yo creo que como muchas mujeres en algún momento dije, yo puedo sola, no pasa nada, yo trabajo, yo los mantengo. ¿Qué tal ese Wonder Womanismo? No sé cómo se diga ese término, pero cómo sentirnos Wonder Woman, decir, cero necesito y yo voy a poder. Pero al final se nos olvida que no es si necesitamos o no, sino que es una responsabilidad compartida. Uno no decidió ser mamá sola.
Claro. sino que es un proyecto de vida y por ser proyecto de vida deberíamos de tener claro que es su responsabilidad, ¿no? Totalmente. O sea, es su No es obligación. un favor. No es un favor. No era nada más el tema de la irresponsabilidad económica, también era el tema del tiempo, ¿no? O sea, Claro. era un papá de 2 días al mes, ¿no? Que, Wow. que Uy. tampoco era algo que necesitaban mis hijos o que yo buscaba para ellos. Entonces, creo que también como todas, ¿no? Yo al principio decía, no, pero los tienes que ver más y entonces frecuéntalos más y cuando tú quieras, o sea, no había una restricción para poder ver a los niños, pues no llegaba a festivales, o sea, todas estas cosas que pues eran lo mínimo que podrías esperar, Y que ¿no? es Que eran importante para los importante para niños. ellos. Claro, Exacto. y pues después de que pasó mi etapa de vencer al mundo y ser la que iba a mantener a mis hijos, me di cuenta que no podía yo sola, a pesar de haberme cambiado de trabajo, de cambiar a los niños de colegio. Lo que decido es levantar una denuncia después de varios años, penal, porque en el juzgado familiar era de, bueno, pues sí, ya tenemos el antecedente de que no paga, le vamos a mandar un apercibimiento, una multita. Entonces son cosas que realmente ya sabemos que en México no existe. Creo que es ahorita el 88% de las personas, hombres que tienen que pagar pensión alimenticia no las paga en México. Pues tienes una cantidad enorme de niños que no reciben pensión y eso se traduce en pues esta cantidad de mujeres que tienen que buscar dobles jornadas de trabajo y no nada más eso, es buscar personas que te puedan ayudar a cuidar Con a tus los hijos. niños porque entonces tienes que ir a trabajar y entonces como son padres irresponsables no es como si puedas levantar el teléfono y decir, oye, te los dejo en lo que voy a mi segundo turno, pues no, porque no les importa. Después de muchísimos cambios decido levantar esta denuncia de la cual mis hijos nunca se enteraron, o sea, fue un tema que traté de manejar yo con el abogado, mi familia lo sabía. Esto es de pero- adultos así y es. va a ser su papá toda la vida, pero yo necesito de mi Sí. lado solucionar esto. Sí, sí, sí. O sea, tú mantuviste esta imagen del papá ante ellos. Sí. Y la verdad es que habían muchas cosas que también hasta le encubrían, ¿no? Es que no llegó al festival, es que se le ponchó la llanta y entonces en el camino. Y aparte era médico, y entonces su agenda estaba pues como a disposición de él. No era como si tuviera que ir a un trabajo de 9 a 6 y entonces pues no les daban permiso No para ir a un tenía que pe- festival. exacto, no tenía que pedir permiso. Exacto. Pues ya, decido este tema de la pensión. Pasan muchos años también en este proceso penal y las notificaciones que, bueno, las personas y las mamás o mujeres que estamos en estos procesos sabemos que la justicia para la mujer en México no existe. Denunciar es muy complicado, la revictimización es cada vez que entras a un lugar es el no es cierto y es el tú no puedes demostrar esto y entonces pues las amenazas no son amenazas, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, la amenaza no es delito, entonces te pueden amenazar y tú no puedes denunciar. Entonces, pues ¿qué hacía yo con mis pruebas de que pues ya denuncié y el señor me está amenazando por teléfono, aquí están los audios, aquí están los mensajes y de repente pues no puedes pues es su levantar la exmarido, denuncia. es Claro, su marido, se es jode. el- claro, ¿Para qué es te el- casaste pa' con que él? Tú lo elegiste, ¿no? Que es estúpido. lo típico. Sí, o es el papá de tus hijos y luego lo vas a perdonar y entonces ¿para qué lo quieres denunciar? Todo eso. No te lo eches de enemigo, inténtatela llevar leve. Tal cual. Ay. Después a él lo notifican por fin por parte del familiar, pues de que tenía que pagar todo el dinero que debía, ¿no? Y no nada más eso, tenía que seguir pagando y de alguna manera, está bien, debes todo esto, pero pues ¿qué va a pasar con lo que viene? O sea, Claro. tienes que ser responsable. O sea, afronta lo que ya no hiciste, Exacto, más lo que viene. Más lo que viene, sí. Entonces lo que sucede es, pues le dan esta notificación de que tiene que ir a esta audiencia donde van a dictar esta sentencia y la cantidad de dinero que tiene que pagar. Y él lo que hace al fin de semana siguiente se lleva a mis hijos, en una convivencia normal, no normal, ahora no lo entiendo y veo que no era normal porque él, como les decía, se los llevaba 1, 2, 3 veces al mes, los veía entre semana para comer, pero era su O sea, ya. o no sea, había digo, yo soy mamá divorciada, van cada 15 días y se quedan todo el fin de semana y en vacaciones se van con él una semana. O sea, en mi cabeza nunca ha pasado la posibilidad de que un día mis hijas no regresen. ¿no? Claro. No es algo que yo pudiera dimensionar hasta que empezamos a hablar contigo. claro. O sea, no se los llevaban nunca, o sea, siempre era como de en horitas y te lo regreso el mismo día. Él mismo puso en el convenio que quería un régimen, sí, cada 15 días. Bueno, primero cuando nos divorciamos se desapareció 6 meses. Nunca supimos dónde estuvo, o sea, nada, ni un telefonazo a los niños, nada. Reapareció, empezaron estas convivencias y era de, pues yo trabajo hasta el sábado, no puedo, entonces los recogía sábado 4 o 5 de la tarde y los regresaba domingo 4 o 5 de la tarde. Se quedaron una noche. Una noche, eran sus... No había convivencia más allá de unas horas. Más allá de unas horas, sí, o sea, eran 2 noches al mes, o sea, que y eso duró creo que
los primeros 3 años y yo insistía, llévatelos el fin de semana completo. O sea, entonces empezó el tema de, bueno, me los llevo a comer. Llegaban de la escuela y era de 3 a 5 porque pues él no hacía tarea con ellos, ¿no? Entonces te los regreso, haces la tarea con ellos y entonces ya. Y un día comprendí, como me decía mi novio, que no le puedo sacar agua a las piedras, entonces dije, ya no le voy a pedir, ya no le voy a pedir, ya no le voy a rogar, porque aparte las broncas entre él y yo era de que no quería ver a los niños, ¿no? Entonces un día dije, no es mi tema, no va a ser, o sea, no va a caer sobre mí la consecuencia de que él no quiera pasar tiempo con sus hijos. Y no es mi responsabilidad el que si él quiere o no quiere, o si mis hijos... Sí, te duele por la parte de los niños, ¿no? Claro. Porque preguntan por su papá, porque... Claro. ¿Qué le voy a decir yo? O sea, ¿cómo le voy a decir que su papá no quiere venir por él? Sí. De repente es porque nosotras mismas, pues queremos pintarles un mundo más rosa, que no les duela, que sientan que dentro de su familia, no, porque además, pues emocionalmente tú sientes que le fallaste a tus hijos porque tronaste un matrimonio, o sea, y entonces en eso es donde dices, no, yo tengo que hacerle lo menos pesada la visión de su papá. Compensarles, ¿no? Sí, está cañón. Sí. Pero qué tanto, no sé, es pregunta, la pienso ahora, ¿qué tanto deberíamos de ser honestas en un caso como este? O sea, no sé si lo correcto sería decir, pues la verdad es que tu papá... quién sabe dónde está, y es un irresponsable y... Es una muy buena pregunta. No sé. No, y yo es algo que me sigo cuestionando hasta la fecha porque yo al poco tiempo de divorciada empecé una relación que tratamos de manejar de la mejor manera que podíamos nosotros manejarlo con nuestros respectivos hijos, claro. ¿no? O sea, porque yo veía también del otro lado una novia, otra novia, y le presento a ella. Entonces me acuerdo perfecto que llegó una vez Mateo, mi hijo, y estaba chiquitito, y llegó y me dice, ma, es que mi papá está escogiendo a ver qué novia es la mejor para él. Entonces puede tener muchas y entonces escoger a ver cuál es la que más le conviene. Entonces cuando me dijo eso, yo le dije, no, o sea, no es así. O sea, puedes tener una y luego, no, está bien. Y no luego, me gustó no y me otra. gustó y otra. No, pero aquí era una tras otra, ¿no? Y entonces era un festival. A las pocas cosas que se iba del colegio, un día llegó con una mujer y al día siguiente llegó con otra mujer. Y todavía me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, no vayas a decir que era la que conociste ayer. ¿Por qué? Porque yo como mamá de los niños llegaba con todas las novias y era de, hola, mucho gusto, yo soy Jen, yo soy la mamá de los niños. ¿Por qué? Porque yo no sabía con quién se iba a terminar quedando y al final del día iba a ser la persona que iba a estar conviviendo con mis hijos. En mi cabeza, lo ideal es, nos llevamos bien y, ¿no? Claro, o sea, y si van a convivir, bien que mal llevan una parte de educación importante. Entonces, claro. Pues lo mejor es llevarte la fiesta en paz y agradecer que los vayan a tratar bien. Eso era como mi sueño guajiro, lo vivo del otro lado con la relación con mi pareja y es lo mejor que puede existir. O sea, el que yo pueda mandarle un mensaje a la mamá de sus hijos de, oye, estamos aquí, o que ella me pida un favor, o que yo le pida un favor. Nos podemos ir a tomar un café juntas sin ningún tema y eso es lo mejor, porque aparte los niños lo ven de lo más natural, ¿no? Claro. Entonces los hijos de él están muy tranquilos, muy contentos. Si de por sí el divorcio y el proceso es complicado para los niños, no tienen que traer esa carga encima de, no puedo hablar de este tema porque está la novia, ¿no? O porque está mi mamá y entonces mi mamá no se vaya a enojar porque la nueva novia, o sea, qué flojera. Sí, ¿no? Que no se vaya a sentir de lealtades innecesarias, porque además ni siquiera es que lo pienses, o sea, de verdad cuando eres chiquito y vienes de papás divorciados, ni siquiera es que pienses, es que se va a enojar mi mamá, es que hay algo dentro de ti que no te deja hablarlo en un lado, o sea, claro. ¿no? O sea, al final tú tienes un mundo donde compartes las dos familias y pues hay nuevas parejas. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo no quería eso para mis hijos y tratamos de que fuera lo más en su tiempo y en su momento posible, para que tampoco fuera una imposición para los niños. Y bueno, creo que eso también agravó la situación con el papá de mis hijos, porque pues era un papá poco presente y entonces pues estaba esta nueva figura que no vino a sustituir al papá de ninguna manera, porque eso quedó claro desde el principio, pero era pues el que le enseñó a nadar a mi hijo, el que a andar en bici. Pues el que convivía con ellos, con el que estaba generando vínculos. Sí. Claro. Y no era ni por fregar, ni por molestar, ni nada por el estilo, era el que estaba ahí, ¿no? Pues entonces, un tema de convivencia. Tal cual. Eso también generó molestia. Entonces se suma se agrega con el tema de la audiencia para la sentencia pensión. Te digo, al fin de semana siguiente que le notifican, lleva a mis hijos a denunciarme por violencia familiar. Ese fin de semana, el día que se los llevó, ese mismo día llegan al Ministerio Público, hacen todo el proceso, medidas de protección, no me puedo acercar a los niños. Mágicamente, ¿no? Porque en México, en donde las cosas
cosas no suceden en Sucedió un mismo día. en 20 minutos. En nada. Por supuesto, cosa de lo que yo no me enteré, me tenía que entregar a los niños, no me los entregaba y entonces pasaron 2 o 3 días y el día que me dijo, ya te los voy a entregar, porque ahí no me había dicho nada, era primero una llanta ponchada y luego nos quedamos en no sé dónde. Entonces el día que me dijo, yo me presenté en su casa a las 6 de la mañana, ya traía yo varios días de algo no está bien, algo no está bien. Es lo que te decir, internamente, y en ese tiempo que él te decía la llanta ponchada o nos quedamos ¿tuviste chance de hablar con tus hijos? No. O sea, en esa llamadita de, ay, mi amor, buenas noches. Él se los lleva un 29. El 30, 31, 1 de abril, todavía estuve en contacto con mi hija por WhatsApp. Y yo trataba de, o sea, le marcaba, no me contestaba, me decía no puedo hablar ahorita y le decía, bueno, pásame a Mateo, no está. Como muy raro en ella porque una de las razones principales del que ella tenía un celular es porque cuando ellos se iban con el papá, para mí era un tema no estar en contacto con ellos porque aparte yo sabía que salían, a mí me generaba muchísima ansiedad. Mucha angustia. ¿No? Que además no los conoce, no sabe qué necesitan, no los conoce. Claro. Pues. El que tus hijos sepan que tienen un canal de comunicación contigo directo sin tener que pasar por el teléfono del papá. A mis hijas también les dimos un celular prontito sin número y a veces te quieren contar cosas que no quieren que sepa el papá o en su caso cuando están conmigo, si tienen algún tema conmigo, se lo cuentan a su papá sin tener que pasar por mi teléfono donde ellas sienten que entonces yo voy a enterarme o que su papá va a enterarse. Claro. Entonces necesitas tener ese puente sí o sí, por privacidad y por abrirles el canal hacia la mamá y hacia el papá. Es lo que yo decía, o sea, de repente le escribía al papá de, oye, ¿cómo están? Oye, ¿puedo hablar con su...? Era pedir permiso si podía hablar con mis hijos, ¿no? Entonces apagaba el celular. Y luego los pretextos no venían de él, venían de los niños. Y entonces los metía en medio de un tema donde no deberían de estar. Es que no te puedes enojar con mi papá porque no había señal. Es que se le acabó la pila. Es que perdió el celular. Y entonces cada vez eran más y más cosas que yo decía, esto no es normal. Entonces le entregué un celular, me acuerdo de su cumpleaños, le dije, Sofi, úsalo, cuídalo, todas las reglas, pero a mí siempre me contestas, ¿no? Y cuando tú quieras hablarme, ahí estoy. O sea, ese es tu canal de comunicación, no le tienes que pedir el teléfono a nadie, porque era constante. Y eso sí lo hacía desde el principio, aunque fueran 12 horas, no sé si por algo se iban con fiebre o no. Oye, ¿cómo siguen? 0. A mí me generaba muchísima angustia. Entonces, el que ella no me contestara en estos días fue súper raro, porque siempre era de hola ma, buenos días, un beso, aquí estamos bien, y de repente ella tenía un par de redes, tenía TikTok y tenía Instagram, y yo tenía la contraseña, y ahí estaba yo vigilando lo que hacía, y de repente bloquea sus redes, y yo dije, algo no está bien, o sea, algo no me latía, y el día que me dijo, se me ponchó la llanta y no te voy a poder regresar a los niños, me dijo, estoy en Tequisquiapan, no me acuerdo dónde me dijo, le dije, yo voy por ellos, yo los recojo, tú arreglado lo de tu coche, qué flojera que estén, o sea, todavía yo pensando en qué flojera que estén ahí con la llanta ponchada y lo que se arregla, y ahí fue el último mensaje que crucé con él, hasta que me dijo el miércoles te los regreso. Entonces, cuando llega a su casa por ellos, sale con una hoja de, pues aquí hay una medida de protección, no te puedes llevar a los niños, estás denunciada por violencia, y entonces así fue como de, no estoy entendiendo qué está pasando, le hablo a mi abogado, y mi abogado me dice, no te preocupes, tú tienes guardia y custodia, o sea, tienes todo en orden y no hay nada, o sea, entonces yo dije, bueno, está bien, me tranquilizo, fuimos a levantar un acta de sustracción, curioso porque en México, aparte de que te revictimizan por este tema, dice sustracción, se lo llevó el papá, pero es que es el papá, ¿no? Entonces no aplica. No aplica, o sea, sí aplica legalmente porque es sustracción y la alerta Amber, ¿no? Entonces, a mí me tardaron 13 meses en levantarme una alerta Amber. ¿Qué? 13 meses. Sí, justo el tema de la alerta Amber es que se tiene que levantar, creo que a las 72 horas es eficaz, ¿no? Sí, pero el pretexto era, pues como están con el papá, no están perdidos. Entonces yo decía, a ver, si es una persona que es capaz de hacer esto, de sustraerlos, de inventar una denuncia, y aparte yo en ese momento no tenía idea de la magnitud de denuncia que él había hecho, o sea, a mí no me habían notificado de nada en el proceso normal, ¿no? O sea, en un proceso legal, te tienen que notificar qué hay en tu contra, de qué se te está acusando, te tienen que citar. O sea, tu primer acercamiento es ya no te puedes acercar a tus hijos, bye. Uh-huh. Sí. Entonces yo estaba con un abogado, el abogado mete un documento y entonces el juez, y esto es algo de lo que me enteré 5 meses después, porque tuve un abogado, cambié inmediatamente a otros abogados y estos abogados nunca me informaron que el juez restituyó a mis hijos 5 veces. Es decir, el juzgado
dio la instrucción al papá de que me regresara a mis hijos 5 veces, independientemente del tema de la violencia. Él había metido la carpeta de la violencia al juzgado familiar y el juez dijo, está bien, hay una denuncia, no es culpable, no han demostrado nada, en tanto pase eso, que regresa a los niños, y entonces lo hizo 5 veces, pero los abogados que yo tenía en ese momento nunca me informaron. Entonces yo nunca supe, hasta que ya cambié de abogado al que tengo ahorita. ¿Y esos abogados primero no tenían contacto con el papá? Yo creo que sí. Estaban dando una lana. Es como la única manera de que tú no te podías enterar, ¿no? Sí. Ahora yo tengo, por ejemplo, acceso a todas mis carpetas en línea, voy y checo, cuando hay algo que entregar, lo entrego yo. O sea, aunque mi abogado confío en él al 150% ahorita, yo voy y hago todo porque aprendí esto, ¿no? Y entonces cuando cambio de abogado, este abogado me dice, oye, Jen, ¿ya te diste cuenta que te restituyeron a tus hijos 5 veces y no lo cumplieron? Y yo, ¿qué? ¿De qué estás diciendo? Así, tal cual. Y eso pues es en contra de él, porque no está ¿Eso es un delito? O sea, él está cometiendo un delito porque está desacatando, ¿no? Sí. Pues fue todo este proceso y yo meses después lo que digo es, a ver, este tema familiar no avanza porque hay un tema de violencia, del cual no me he notificado porque trataron de esconder la carpeta para que ya que se judicializa, o sea, ya que empieza ya el proceso un poco más fuerte, te citan a una audiencia, entonces si tú no llegas a la audiencia, creo que te dan 2 o 3 oportunidades y si no te pueden detener. Que ya después entendimos o que pensamos que esa era la tirada, ¿no? La idea. Entonces voy y yo me notifico, yo me voy a ir a presentar. Los primeros abogados me decían, no te presentes, no vayas. Yo, ¿por qué? O sea, yo voy a afrontar esto, sea lo que sea ahorita o en un año, prefiero ir ahorita. Eso fue una de las cosas que por la que me hice cambiar de abogado. Fui y cuando vi la denuncia, o sea, yo decía, ¿en qué momento? O sea, porque eran cosas desde violencia de encerrar a mis hijos en un closet hasta cosas muy absurdas es que la señora tenía frutas y verduras en su refri y los niños tenían permiso de agarrar las frutas y verduras solitos, lo hacían solitos. Ay, pobrecito. Le daba tortillas frías. Quise vender a mis hijos por 500,000 pesos. Cosas ridículas, o sea, cosas realmente absurdas. Hay una foto de Sofi que tiene un golpe en la cara de un accidente que tuvo en el Parque Acuático El Rollo, que aparte están todas las cámaras y ya, o sea, hasta el médico ya nos dio todo, de un resbalón que se dio en un camastro, se cayó, se pegó, fue a la enfermería, la revisó, está el expediente con el pediatra, que el pediatra después cuando la llevamos a México la revisó. Yo lo que hacía era cada vez que le pasaba algo a los niños, les avisabas. Mira, porque aparte, pues era doctor, pues ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? O sea, yo en ese tema de ahí te aviso y el papá iba agarrando todo y para así hacer algo en contra. Exacto. Entonces, esa foto, cuando abro la denuncia, la primera foto que veo de eso es esa, ¿no? Entonces, tú ves una foto así de impactante porque sí tenía un golpe en la cabeza y el raspón y ella llorando, y porque fue las fotos que le tomé, se las mandé en ese momento y eso fue lo que usó, ¿no? Entonces, y 1,000 millones de cosas. Entonces, entramos en el proceso, nos fuimos a juicio, me vinculan por la probabilidad de que sí existe esta violencia. ¿Qué significa que te vinculen? Vinculada, es decir, ellos ya llegaron con este documento y entonces están estas fotitos y esta evidencia. Probablemente sí sucedió, entonces te vinculo para echarnos todo el proceso. Okay. Entonces, como que autorizan a que esto es posible. Es posible. ¿No? Entonces avanzas a un proceso de investigación que duró como 6 meses, ¿no? De periciales, cosas a los niños, cosas a mí. Hasta fueron a mi casa en algún momento para ver, porque pues una de las cosas era que yo encerraba a mis hijos en el closet, ¿no? Entonces, para que los peritos fueran a ver que la luz, porque era encerrados en el closet a oscuras. Entonces, que la luz se prendía por dentro, 2, eran puertas abatibles, o sea, 3, imposible no tenían lock, o sea, imposible, ¿no? Ese tipo de cosas, pues lo tienen que ir investigando. Entonces, ellos pusieron a la nueva novia, a la mamá y creo que a la hermana como de testigos, entonces también ellos fueron a testificar que yo era la peor del mundo. Afortunadamente, para cada una de las cosas que él puso en la carpeta, por ejemplo, cuando Sofi se cayó en el rollo, estábamos en el rollo con otras 3 parejas. O sea, había gente que podía testificar, ¿no? Entonces fueron a testificar de eso. Lo de los 500,000 pesos, la vez que él dice que fue esa plática, estaba otra abogada, ¿no? Que fue una plática en donde ellos nos citaron para decir, no te puedo pagar X de pensión, pero te pago 5,000 pesos. Entonces, lo que sea. Llegamos a un acuerdo y le dijimos, sí, está bien, paga eso, lo que sea, pero paga algo, que nunca pagó, ¿no? Entonces fue ese ir y venir, y entonces esa fue supuestamente
solamente la ves. Y entonces, para cada cosa yo iba buscando testigos. Entonces, o sea, hasta la ex esposa de mi novio fue testigo también, porque a ella mi ex esposo la empieza a acosar, la empieza a buscar en redes sociales. Entonces llega otro testigo, una de las últimas parejas con las que él estuvo cuando yo estaba casada, porque pues era como común en él. Y después resulta que ella también es testigo en mi caso. Habla de cierta violencia, pero también habla de las infidelidades. También ella es la que a mí me informa que él no es médico. Entonces, que llevaba 20 años haciéndose pasar por un médico, un cirujano vascular plástico que trabajaba en el ABC de Santa Fe, sin cédula, con una cédula de un abogado. Todo esto se fue como metiendo en el caso, y al final, después de 12 meses de juicio, lo que sucede es que a mí me absuelven, o sea, tengo una sentencia absolutoria. Otra cosa terrible es que él hace que los niños vayan a testificar en mi contra, o sea, yo estando en la sala, ellos en una pantalla, yo los veía como borrosos, pero ellos sí me veían a mí. Ay. Ya con la cabeza completamente comida, totalmente, ¿no? Y tan es así que en las veces que los hacen testificar son cosas completamente distintas, ¿no? Afortunadamente, el juez se dio cuenta perfectamente bien, y una de las cosas increíbles que pasó en esa sentencia es que hay un párrafo que dice que fue evidente que él lo hizo por venganza y por odio hacia mí. Por ardido. Y ahí es donde se aplica esa es la violencia vicaria. Esa es la violencia vicaria. A los 2-3 meses que a mí me quitan a los niños, obviamente no tenía manera yo de comunicarme con ellos. No puedes tener contacto con ellos de ninguna manera. Cero. No sabía ni siquiera si estaban en México, o sea, no tenía yo la más remota idea. Y en esta locura yo creo que te vuelves loca y necesitas apoyo real, porque es algo perrísimo, yo creo, de sobrellevar. ¿No se te ocurría como ir a su casa y hacer guardias para ver si los veía salir? O sea, como estas medidas de desesperación, decir, oye, chamequitos, aquí estoy, ¿no? O sea, mamá, sí está bien. Sí, todo. O sea, de verdad que hasta pensé en un avión con un letrero que diga, aquí estoy. O sea, todo eso se me ocurrió. No podía yo acercarme a ellos porque tenía esta medida de restricción. Claro, o sea, tampoco era, dices, hijo, es que lo hago y va en contra. Sí. No, y lo hago y es casi cárcel. Porque es lo que él estaba buscando. Claro. ¿Por qué buscan la cárcel? Porque automáticamente cuando tú entras a la cárcel se puede pedir la pérdida de la patria potestad. Y entonces, ahí pierdes todo derecho sobre tus hijos. Pierdes todos los derechos, sí. Entonces esa es una manera muy rápida. Te quitas de todo. Pucha, y es que además en esa inestabilidad emocional, o sea, no piensas en decir, tengo que tomar precaución y tengo que pensar fríamente y echarme para atrás por encima de mis ganas de verlos. Claro. Yo me la pasé, creo que aparte de que caí en una depresión horrible, yo le mandaba mensajes a cualquier persona de su familia que yo conociera, primos, tíos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Regrésame a mis hijos. Te quito todas las denuncias que tienes encima. O sea, te quito lo de la pensión, no me pagues un solo peso. O sea, lo que tú quieras, yo lo hago, pero regreso a mis hijos. Pero pues en realidad era es por joder. Sí, claro. O sea, no es un tema de no te quiero pagar, es un tema de te quiero hacer daño. Sí. Te quiero joder. Sí. Porque osaste denunciarme. Según tú no pagas porque no tienes, pero sí tienes para llevarte a mis hijos, para tenerlos en tu casa, mantenerlos y además para estar gastando en un proceso legal que no te sale nada barato. Claro. O sea, literal es te quiero fregar. Sí. Y siempre fue el tema con él. No era que no lo tuviera. O sea, en ese momento, pues era un médico. Digo, no sé cuánto cobraba la consulta en el ABC, pero pues no ha de haber sido barato. Y digo, no ganaba mal. O sea, no era ese el tema. Porque también con los niños llegaba y no sé, ¿en qué se gasta el dinero tu mamá? O en mi casa que se quedó tu mamá cuando era parte de mi casa, o sea, no era su casa. Tu mamá, quién sabe en qué gasta. Seguro se lo gasta en su novio. Y entonces cuando se fue a vivir mi novio a la casa es que ahora yo mantengo a tu novio y sus hijos. Cabrón, entonces con los 5 pesos que me das de pensión me alcanza perfecto. Pero ni le daba pensión. Exacto. Oye, ¿y cómo está esto de que no es doctor? Mordidas igual. O sea, este güey vive por encima de la ley. Eso es un mitómano. Totalmente. No, totalmente. Porque eso también está penado. Tú no puedes ejercer. Penadísimo. O sea, el tema de médico es fuerte. O sea, sí es una cosa mayor. Oye, ¿no? está tu vida en sus manos. Claro. Además, vascular, estético. Cirujano, güey. Todavía dijeras, bueno, es podólogo, güey. Pero pues que ni así. Te infecta la uña y ahí te encargo cómo te va. Sí. Y hay una denuncia por el tema de usurpación, porque aparte es cuando yo me entero, mi obligación, o sea, es ir a denunciar. Si yo no denuncio a la hora de enterarme, también puede ser usado en mi contra, porque yo sabía que él estaba ejerciendo una profesión con una cédula falsa. Entonces, se levantó la denuncia por usurpación, la trataron de cerrar, o sea, las autoridades con todo y toda la información que tenían dijeron, no. Afortunadamente se volvió a abrir. Entiendo que
que de alguna manera paga porque no pasó el primer examen o algo por el estilo. Estudió medicina, pero no alcanza, digamos, su título. Pensamos que estudió medicina, porque luego salió otra cosa de que sí había estudiado algo en la UNAM, pero sí y algo en la Anáhuac, pero entonces uno de los exámenes que haces, aparte del examen profesional para tener la cédula, hay un registro que dice que lo hizo en 12 minutos, ¿no? Cuando el examen final de medicina dura 2 días y es todo, y luego las calificaciones que tienen están de 1 año antes de que se graduó, o sea, los papeles que están en la Anáhuac y en la UNAM son chuecos, o sea, ya los tenemos, sí, pero el caso es que él de alguna manera empieza a recetar con una cédula de un abogado que ahora es juez en Guadalajara. Y ahora que las farmacias te piden la cédula para el antibiótico, ¿qué farmacia la cédula? Nada. No, es que lo que pasa en las farmacias es que la primera persona que registra la cédula, o sea, no es que tú como doctor vayas a la farmacia y lo registres. O sea, ellos no buscan en una base de datos autorizada. No. La primera persona que llega con una cédula, y ellos dicen, bueno, esa cédula es de fulanito de tal. Yo hago mi receta en mi casa, pongo un número de cédula del que sea y llevo a una farmacia. Sí. Aquí está. Este no lo tenemos, bueno, lo registro. Y no, o sea, no hay manera de checar esa cédula. Eso no está lo pueden checar, no está vinculada a una base de datos confiable. Sí. Ahorita ya tienen como otras cosas que es un sello y el no sé qué otras cosas. Si ya estaba registrada esa cédula desde hace mucho tiempo con una persona que la haya usado, pues ya está. Entonces te metes a buscar su nombre y no tiene cédula. Te metes a buscar esa cédula y parece a nombre de un no sé qué Efraín, bla, 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 de Guadalajara. A un abogado, ni siquiera médico, ¿no? Entonces, oye, ¿y Efraín no sabe? Ya sabe. ya le dijeron pues que están usando su cédula. Ya sabe, pero como es juez, algo ahí tiene una restricción de algo, no sé, pero no ha querido hacer nada. Ya no puedo entender cómo teniendo las cosas de una forma correcta, a ti te dicen no puedes tener a tus hijos y una persona que tiene tantos agravantes en su contra, en su personalidad, en su profesión. A puro billetazo. O sea, él está bien y él sí puede tener a sus hijos. Sí. ¿What? Aunque no quiera. Eso es lo que está más cabrón. O sea, no quiere, nunca le interesó y de repente resulta que... Mira, yo creo en la bondad del mundo. Pon tú que sí quiere a sus hijos y que de verdad nada más sea por fregar a Jen. Pero es una persona que no está apta para educar a unos niños. O sea, si está haciendo esas cosas tan malditas... No está apta para nada, güey. O sea, se está de lo encerrar al psiquiátrico. Sí, tal cual. Jen, ¿cómo te descubres? Y a mí me impresiona verte tan fuerte, tan entera. ¿Cómo logras? Pues me paro y voy y digo, y aunque no me importa. O sea, ¿de dónde lo sacas? Y además, no nada más voy yo y en mi proceso de recuperar a mis hijos, me echo a 2,000 y tantas mujeres atrás a las que estoy dispuesta a ayudar para que nadie vive lo que yo vivo. ¿Cómo le haces? Pues mira, o sea, como que esa parte empezó justo a los pocos meses de que me quitan a los niños, después de darme cuenta que las cosas no eran tan fáciles, no eran tan rápidas, que no iba a tener a mis hijos conmigo, así como me lo planteó en algún momento un abogado. Al no poderme comunicar con ellos, una de las cosas que se me vino a la mente es, pues me voy a ir a redes sociales y voy a escribir para que mis hijos sepan que aquí estoy, porque fue cuando me enteré que mis hijos pensaban que estaba en un hospital psiquiátrico y que yo iba a estar ahí 6 meses para recomponer todo lo que yo tenía roto entre locura, violencia. Esa es la historia que les contaron. No me imagino a mis hijos de 11 y de 7 años, o sea, que les dicen, tu mamá está enferma en un psiquiátrico, pues piensas que es algo súper, pues grave. Por supuesto que es grave, ¿no? Pero claro, piensas que es algo gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, dije, no se pueden quedar ellos con esa historia y con esa versión. Me tomó un par de semanas, pero entre que sí, que no, los abogados que tenía en ese momento me dijeron, no hay manera de que lo vayas a hacer. Sí llega un punto en que les dije, no te estoy preguntando. Además, esa no es una restricción, no me estoy acercando físicamente a ellos, ¿no? Exacto. Yo dije, a mí me vale. Tenía una cuenta de TikTok, abrí todas mis redes y pues lo primero fue un video explicando A, B y C de lo que estaba pasando. Lo expliqué con toda la honestidad desde el principio, porque creo que lo primero que dije en ese video fue, estoy denunciada por violencia, ¿no? Porque luego dije, van a empezar a decir, ¿no? Claro. Que yo le hice algo malo a los niños, entonces que por eso me los quitaron y entonces dije, no, yo voy a decir tal cual lo que pasó. Me eché 15 minutos platicando la historia y de la nada me empezaron a contactar unos periodistas. O sea, fue algo que nunca en la vida me había pasado. De repente tenía 80,000 seguidores en TikTok de la noche a la mañana. Aparte de las entrevistas y de todo esto, lo más impresionante fue que me empezaron a llegar mensajes de más mamás, ¿no? Y entonces me decían, yo estoy pasando por lo mismo, porque uno de los temas era, yo soy la única a la que le han quitado a sus hijos en México, en el mundo, ¿no? O sea, yo estoy sola, me van a decir que soy una mala mamá. Sí. Y en algún momento te empiezas a creer que eres mala mamá, o sea, que la hiciste mal y que... Totalmente, sí.
autoculpabilizas. Claro, y aparte hasta te vas cuestionando tu propio estilo de crianza, Claro. ¿no? Porque dices, por supuesto que sí los regaño, por supuesto que sí tienen límites. O sea, por Dios, es parte de la maternidad y la educación. Era la dinámica normal, o sea, no me parecía... ¿No? O sea, te la algo cuestionas raro. y Sí. regresas a entender que no estabas mal cuando te empiezan a llegar estos mensajes. Sí, o sea, era de una tras otra, y entonces lo que empiezo a ver es este patrón, ya no es a través de un juzgado que te quitan a los niños, sino van y levantan una denuncia penal, en lo que investigan, ya te ponen medidas de protección, tiempo suficiente para tratar de romper este vínculo materno, que al final del día también es lo que intentan hacer, darles vuelta en la cabeza con todo lo que pueden traer encima de la mentira que sea, ¿no? He aprendido con psicólogas y todo este tema que una de las manipulaciones o coerción, como se llama, es yo como papá te cuento algo que no sucedió en medio de algo que sí sucedió. Es decir, ¿te acuerdas de las vacaciones en Acapulco? Y entonces el niño te va a decir, sí, que fuimos a la playa. Sí, ¿te acuerdas que comimos un helado y luego nos fuimos a comer? Pero lo que no te acuerdas es que en medio tu mamá te dio una golpiza en la playa, te caíste y entonces sí, ¿no? Entonces dicen, sí fui a Acapulco, sí comí el helado, me acuerdo que fui a comer, entonces lo que me están diciendo de que mi mamá me pegó es cierto. Es cierto. Que ha de haber sido lo que hizo con lo del rollo. Oye, ¿te acuerdas cuando fuiste con mamá al rollo, no sé qué? Pues es que te agarró a trancazos y mira, aquí está la foto. Sí. No, Sí, incluso sí. hasta con esas cosas tan idiotas como las tortillas y la fruta, ¿no? O sea, es como, a ver, dime que, es que cuando quiero comer una fruta mi mamá no me la parte y me hace ir por ella. Sí. Entonces de ahí te agarras. Claro. O sea, cualquier cosa. Claro. que cualquier mamá le diría a su hijo, quiero una fruta, agarra un plátano, ¿no? Claro. O Y sea, perdón, los seres humanos estamos hechos de historia. Tú te acuerdas y construyes una historia y construyes tus recuerdos de lo que te platican. Sí. Y cuando Sí, eres sí. niño, ¿le crees a tus papás? Totalmente. Ay, Sí, no, entonces salgo a redes sociales y todo, o sea, no di detalles, por ejemplo, de lo que yo viví en el matrimonio. Lo cerré a un tema de, fue una relación violenta, no fue como adecuada, o sea, por el tema de los niños, para mí era que ellos supieran que yo no los había abandonado, que no estaba yo en un hospital psiquiátrico, que no estaba loca, o sea, que ahí estaba, ¿no? Y que creo que en alguno de los primeros mensajes o videos les decía, pues ahí tienen mi teléfono, me pueden marcar, ¿no? Que después me enteré que Sofi, mi hija, me marcaba la casa, se quedaba callada y colgaba. ¿y tú te acuerdas de esos moditos? Sí. Como empezó justo el día que se llevaron a los niños, yo decía, alguien está hablando, porque por supuesto que después de eso me amenazaron, me hablaban. Una de las últimas veces que lo hizo, escuché como un lloriqueo y identifiqué perfecto que era Sofi. Y yo, Sofi, aquí estoy, no te preocupes, tú tranquila, tú no te, o sea, aquí ando, tú relájate, yo me preocupo y yo ahí voy por ustedes, ¿no? Entonces, hasta que dejaron de pasar esas llamadas. Y ¿sabes qué pasó también? Una de las cosas que cuando se acercan las mamás también se empezaron a acercar adolescentes a mí para decirme, yo estoy pasando por lo mismo Yo ahorita. soy ese hijo. Yo soy ese hijo, ¿no? Entonces, Wow. más en el tema de Ay, güey. yo no vi a mi mamá, o yo no pude estar con mi mamá, o a mí mi papá me hizo exactamente lo mismo y ya regresé con mi mamá. Con estas historias yo fui como adaptando la información que contaba hacia afuera. Entonces, no sé, si una niña me decía, un adolescente me decía, es que yo pensé que mi mamá ya no me quería. Entonces yo le decía a Sofi y a Mateo en los videos de, aquí estoy, sí te quiero, yo no, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Entonces, o sea, tú fuiste viendo las necesidades de todos estos niños, decir, Sí. tienen un común y mis hijos tienen ese común Sí. con ellos y voy a hablarles como a estos niños les hubiera gustado. Sí. Y esta reinserción al vínculo materno o cómo se reconstruye ese vínculo, ¿ya te ha tocado en el frente poder trabajar con esto? O sea, porque esperemos que muy pronto tengas una resolución favorable. Sí. Pero vendrán tiempos también bien complicados. O sea, Sí. ¿cómo reconstruyes ese vínculo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ahorita como que lo estamos aprendiendo, o sea, yo he tenido la oportunidad de ver que no está fácil. Todas teníamos en la cabeza, yo creo, el sueño de ver a tus hijos y que iban a correr y mamá, te extrañé, ¿no? O sea, y no. O sea, vienen enojados, vienen molestos. Nos explican los psicólogos que traen esta barrera de que ellos tuvieron que poner como de protección, de Claro. poderme aliar de alguna manera con este agresor papá. Vienen muy confundidos, por supuesto que no tienen la otra versión o la otra mitad del cuento que les han contado y es sumamente complicado. Hay adolescentes que hablan de suicidio, las mamás que sí tienen oportunidad de ver a sus hijos en alguna convivencia supervisada, ¿no? Porque
pues no las dejan ver a sus hijos libremente porque pues todas están denunciadas por alguna violencia o algún fraude o alguna cosa ridícula, pues entonces los niños expresan este tema de suicidio, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces no entiendo. Tienes estos psicólogos de las instituciones o expertos que estás viendo que el niño, estando con el papá y en la situación en la que está hablando de suicidio. ¿Qué sigue haciendo ahí? Que sigue haciendo, exacto, y no te lo tomas a la ligera, o sea, hemos aprendido a la primera el tema de que una persona, niño, lo que sea, maneja el tema de suicidio, ya lo trae en la cabeza, entonces hay que aprender a ver cómo tratarlo porque... Es una súper señal de alerta. Claro, o sea, ya tenemos mamás dentro del frente que desafortunadamente se han quitado la vida porque no aguantaron, o sea, ya no pudo ser y es un suicidio inducido que también en algún momento vamos a tratar de que sea delito porque... te están llevando y te están forzando a que tú te quites la vida. También eso busca la violencia vicaria, o sea, porque va en contra tuya. O sea, el chiste es acabar con la mamá de una u otra manera. Te mato sin tocarte un pelo. ¿Este frente cómo funciona? Tú lo fundaste con otra chava que también sufre violencia vicaria. ¿Reciben a las mujeres? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? O sea, sobre todo a mí me interesa mucho darles a nuestras escuchas estos consejos o estas señales de alerta, justo para no llegar hasta allá. ¿Qué hago ahorita? Sí. Antes de que suceda, ¿cómo tienes que reaccionar? Porque también creo que nunca te esperas, o sea, por más que sepas y ya estés divorciada y sepas que el idiota es un idiota patán asqueroso, nunca te imaginas, yo creo que tú nunca te imaginaste que fuera a llegar hasta allá. Sí, no. Y pasa más seguido de lo que pensamos. Sí. ¿Cuáles son esas banderas? ¿Cómo podemos ayudar a que no pase? Porque las señales están ahí, exacto. Yo creo que una de las primeras cosas, si sigues haciendo esto te voy a quitar a los niños. Y entonces tú piensas, ay, o sea, está enojado. Es un papá irresponsable, no paga, no va. O sea, como que nunca te imaginas que exista una institución legal que pueda quitarte a los niños, ¿no? Entonces, yo sí lo tomé a la ligera. Yo dije, no hay manera, o sea, no. Entonces, yo creo que si te dicen, créelo a la primera. No voy a meterme a investigar, no, o sea, no. Creo que otra de las banderas rojas es ver esta manipulación de los niños un poco antes, ¿no? Nosotras, las mamás del frente, no somos mamás que prohibimos que los papás estén con sus hijos, ¿no? O sea, evidencia clara es se llevan a los niños en estas convivencias, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente bien que llegó mi hija un día y ya sé por qué te divorciaste, porque tú le pusiste el cuerno a mi papá con el novio con el que andas ahorita, ¿no? O es que mi papá mantiene a tu novio. Si empiezas a oír en boquita de ellos lo que él piensa. Sí. Entonces creo que también esa es una de las banderas rojas también muy importantes. En el intercambio de niños existen amenazas también, ¿no? El enfrente de los niños, el deja de hacer esto, o el que te tire de loca, o el que constantemente esté hablando de ti así enfrente de los niños, pues es también un signo de alerta y de violencia, porque si eso lo hace enfrente de ti, lo que hace atrás, claro. sin que tú estés es terrible, ¿no? Entonces, la actitud de los niños y la falta de respeto hacia la mamá va aumentando. Ellos entienden que, a ver, si mi papá no respeta a mi mamá, ¿yo por qué lo tengo que hacer? O sea, si yo estoy escuchando que está hablando y está diciendo esto, y luego cuando va y me entrega a la casa de mi mamá, de repente veo que le grita, le dice que está loca o le dice lo que sea, yo ¿por qué la tengo que respetar? Y está como, no nada más el tema de que no le ponen un alto, lo fomentan, ¿no? Claro, tema y es repetitivo, entonces ha de ser. ¿Y qué puedes hacer? O sea, puedes tú, antes de cualquier cosa, interponer, es que no sé, porque además mierda de sistema, una carta, una denuncia, algo que diga, oye, este güey está haciendo esto. O sea, si ya lo identificaste, ¿qué haces? Porque nos contaste al principio que tú llegabas con tus amenazas y te decían, no es válido. Sí. O sea, si ya tienes todos estos puntos, hay que documentarlos, los grabas. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y a dónde se tienen que acudir? Sí, documentar todo, o sea, por absurdo que suene, es todos los mensajitos, grabar todas las conversaciones, lo que sea, ¿no? Fotos, siempre tener un testigo por cualquier cosa. Suena absurdo, pero así es. El ir al Ministerio Público y entender que es un derecho de nosotras poder levantar una denuncia. Te podrán decir, misa, tú no puedes levantar porque no es una amenaza, no me importa, una fe de hechos, no importa, o en el Ministerio Público insistir, si tu Ministerio Público, exacto, un precedente, nada más, que conste. Es tu derecho poder levantar una denuncia. Entonces no te pueden decir que estás mal, que estás loca, que no te vayas a arrepentir. No. O sea, es entender eso. Dar aviso también, por ejemplo, a instituciones como el DIF, que
el DIF también es como parte del problema importante de la violencia vicaria, pero también que exista un antecedente. A ver, está pasando esto, yo estoy viendo que a mis hijos de alguna manera están siendo manipulados o coercionados, yo quiero dejar un antecedente, no quiero hacer nada, pero quiero decir que esto está pasando. Solamente quiero que sepan que esto pasa. Exacto. Y no tener miedo, porque a lo mejor de repente dices, no voy a ir al DIF a decir eso, porque entonces qué tal que mejor mis hijos acaban en el DIF. Sí. Te puede frenar eso, es decir, me los van a quitar. Sí, güey, Sí. y si no lo haces, También. te los van a quitar. También, y ese es el tema. Tampoco esto que les estoy diciendo es algo que vaya a funcionar el 100% de los casos. O sea, yo me acuerdo. Pero al menos menos es algo. Vas Sí. teniendo. No, Sí. no llegas, ya me los quitaron y no tengo nada, estoy Sí. en ceros, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso que quede como un antecedente. Por ejemplo, pedir por un rato en lo que se investiga que las convivencias sean supervisadas. No te han quitado a los niños y lo que puedes hacer es decir, a ver, juez, está pasando esto, no me está gustando, esto es violencia para mí y para mis hijos. ¿Por qué no 3 meses que sean supervisadas las visitas, que él vaya a un centro de convivencias y entonces ahí vea a los niños, que lo analicen psicológicamente? Porque también una de las cosas que me mata de la risa es que creo que yo he ido a 20 pruebas psicológicas y a él no le han hecho una sola. Y en todas sale que no hay nada, que no soy violenta y a él no le hacen nada, ¿no? Entonces pedir al juzgado que de alguna manera mientras se investiga, ¿no? O sea, no te los estoy quitando. No perder el contacto. No perder el contacto. Ok. Entonces, son esas cosas que sí, o sea, el tema de los abogados es un tema horrible. Yo te puedo decir que mi abogado ahorita es la quinta maravilla, pero hay muchísimos abogados que no, o sea, es de, no vayas a denunciar, no le avises al juez. Te amenazan con el tema del DIF, ¿no? El mismo juez te dice, a ver, si tú no te pones de acuerdo y no negocias con el papá de tus hijos, entonces los voy a mandar al DIF como si fuera algo malo. ¿Qué es lo que te cuando digo? el O sea, DIF tiene que protegerlos. Que proteger al menor. Sí, y yo creo que también una parte importante, aprender cuáles son los derechos y cómo usarlos, ¿no? Sí, Porque claro. yo no sabía cuáles eran mis derechos, yo no conocía los derechos de mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita sé que a mí no me pueden forzar a una negociación con el papá de mis hijos porque es mi agresor. Una negociación de aunque sea la convivencia o la pensión alimenticia o lo que sea, si él es una persona violenta de alguna manera, no te pueden forzar a negociar con él. O sea, está en la ley de víctimas, está en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El conocerlo también te protege para Claro. decir, a mí no me puedes obligar a sentarme con él, a mí no me puedes amenazar que Para vas que a no te llegar a mis hijos asusten. al DIF. Sí, Para que no te asusten. porque es un miedo entrar a esos juzgados y ministerios públicos. Sí. Al principio yo decía, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? No sé qué. Otra recomendación importante es que todas las mamás estén encima de sus casos, aunque sea el caso del divorcio, aunque sea el proceso legal en el que estén, que ellas mismas se metan en el Sí, proceso. que no lo deleguen, ¿no? A Ni ningún modo. abogado. Sí, o sea, claro. ¿es tu apoyo legal? Sí. Pero tú también métete, lee, revisa qué sale, no firmes nada, por supuesto, sin leerlo, o sea, Claro. todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo. O sea, como decir, ya habrá tiempo para recuperarse, pero ahorita tienes que estar alerta, tienes que estar encima para que después Sí. no estés como más preocupada. Sí. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a vivir algo así? No, la verdad es que yo creo que después de que me divorcié, para mí fue un desestrés. Estaba muy tranquila, o sea, la verdad es que vivía en un ciclo muy tóxico con esta persona en donde, no sé, o sea, era una, a veces violencia un poco más fuerte, a veces una violencia tan sutil que yo perdoné y por más ridículo que suene, porque el tema de mencionar infidelidades y cuernos van a decir, pues entonces ella como venganza hizo. No, lo perdonaba y aparte no nomás eso, terminaba siendo mi culpa, o sea, yo me terminaba echando la culpa así de claro, que yo soy la que hice algo mal, ¿no? Entonces, o el tema económico entre nosotros, el acuerdo que teníamos era, él decía, tú con lo que tú ganas, que era 1/10 parte de lo que ganaba él, pagas todo lo que tiene que ver con los niños, casa, todo. Manutención de todo y pues lo que te sobre para ti. Y lo mío es pues lo que yo quiero, ¿no? Si yo quiero cambiar mi coche cada año, cuando tenemos problemas económicos, él decía, pero yo voy a pagar un club de golf. Yo decía, pero ¿cómo si no me alcanza para pagar la escuela? Con eso que vas a pagar el club, dame un cachito para terminar de pagar las escuelas. No, pues consigue tu trabajo. De verdad, el momento que él se salió de la casa, el momento que firmamos el divorcio, para mí fue un ya, y empecé a reconstruir mi vida con los niños estaban tranquilos, estaban contentos, las cosas fluían, había muchísima más paz, no había dramas en la casa, no se desaparecía el papá, bueno, ya no estaba, ¿no? Pero era común que él no estuviera en la casa porque pues estaba atendiendo sus otros diversos intereses, entonces nunca pensé que Sí, ya no me iba a tenías pasar algo así. que andarle tapando el por qué no No, llegaba sí. o eso. Sí, y sí. pues había empezado a reinar la armonía. Sí, Pues qué duro.
Creo que nos da para 17 programas esto. 17 programas, pero también que sepan las mujeres que están pasando por eso que existe un frente, que se pueden acercar, que hay muchas banderas rojas, inclusive dentro del matrimonio, ¿no? Sí. O sea, antes de llegar a instancias más complejas. Y dos, que de verdad todo este hate que de repente vemos en redes, que sepan que es un buen canal para poder de repente llegar a estos seres que nos tienen bloqueados, que no nos dejan acercarnos, porque te lo decíamos en la vez pasada que estuvimos platicando, yo me los imagino perfecto buscándote. Seguro están ahí y seguro esta historia va a tener un final más feliz de lo que nosotros estamos inclusive imaginando, y ya regresarás aquí a contarnos esa segunda parte, porque de verdad no puede ser de otra forma. No puede que te estés ayudando y estés ayudando a tanta gente y que Mateo y Sofi no estén contigo. Así que más tarde que temprano regresarán a esa casa donde tanto los aman y donde tanto los han estado esperando. Justo, no podemos despedirnos sin decirles a Sofi y a Mateo que si escuchan esto, que su mamá los ama, que aquí está, que no ha dejado de luchar ni un solo día para que vuelvan a estar juntos. Y pues bueno, decirte que a ti y decirles a ellos que esto también va a pasar y que pues prontito, aunque todavía falte mucho camino por recorrer y aunque todavía tengas una chambota que no tendrías ni tú ni ninguna mujer por qué pasar por ahí, y ningún hombre, porque también sucede del otro lado, ¿no? Aunque falta mucho camino por recorrer, yo estoy segura que tú puedes con esto y muy pronto van a estar juntos. Gracias. Bueno, cuarentonas. No. Antes de despedirnos, nos tienes que decir cuál es tu superpoder de los 40. ¿Mi superpoder? Claro, tú tuviste. Bueno, yo creo que tienes más de uno. Pero quiero saber qué poder o superpoder has descubierto en tus 40. El ser resiliente. No sé, el tomar algo que siento que en algún momento me pudo haber tumbado mucho más, ¿no? Y convertirlo en algo que a mí me sacó adelante, ¿no? Porque escucho mucho el tema de que, o sea, la ayuda a otras mujeres, pero yo sin el frente no estaría, yo creo que ni siquiera aquí, o sea, yo creo que ya hubiera tomado una decisión muy complicada, porque esto es lo que me da fortaleza, lo que me hace no sentirme sola, y entonces yo creo que eso es pues lo que me ha sacado adelante a mí, o sea, porque me mantiene fuerte, ¿no? O sea, creo que el impulso de este amor que todas tenemos por nuestros hijos es como lo más importante. Entonces, tu superpoder más bien es la ayuda al prójimo. Ok, sí. ¿No? Sí, ¿Será sí, por ahí? Sí. Ok. Sí. Ahora sí, síguete con lo que estabas. Si se encuentran en una situación de violencia vicaria, acérquense al frente. Les vamos a poner por ahí en las redes los datos, las arrobas, los teléfonos para poderte contactar. Pidan ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda, no se dejen amenazar ni no se dejen intimidar. Son más fuertes de lo que creen y el amor lo puede absolutamente todo. Entonces, pidan ayuda, no están solas. Si necesitan hablar, en este espacio también tenemos oreja para ustedes. Muchísimas gracias por venir, por compartir y por esa fuerza, esa empatía y esa sinceridad con la que nos has hablado. Sabemos que vas a estar muy pronto con los chamacos y esperamos que dentro de muy poco estés aquí de vuelta para contarnos que ya estás con ellos. Claro. Y para hacer otro episodio en el que hablemos del post, de algún chiste. Del regreso. Del regreso, ¿no? Y bueno, ya sabes que lo que necesites, aquí siempre tienes un espacio en el micrófono, en las redes. Sofi y Mateo, acuérdense que acá está su mamá. Y los ama. Los ama. Muchísimo. Gracias, cuarentonas, por escucharnos. Cuídense mucho, compartan para que podamos llegar a más y más mujeres que necesitan esta ayuda, que necesitan sentirse escuchada y que sepan que no están solas por los procesos que están viviendo. Sabemos que entre todas nos podemos ayudar y que las cosas que logramos cuando estamos juntas son mucho más grandes. Así que no se olviden de darle like a todos nuestros videos, de darle campanita, por favor. Síganos en todas las redes. Ya saben que estamos en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Cuarentonas Power. Las queremos muy cañón. Y gracias a Brincacharcos otra vez por dejarnos cumplir nuestros sueños. A Fer y a Santi, los meros buenos en Alanis Studio. Y a todas y cada una que nos ayudan a armar nuestros Tetris para poder lograr estar aquí cada semana con ustedes. Fue un placer. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós! Efectivamente, el amor todo lo puede. Te abrazamos fuertísimo, Jen, y les mandamos besos apretados a Sofi y a Mateo. Y te esperamos, por supuesto, aquí para que nos contagies de toda la felicidad que viven ahora que están juntos de nuevo.